7 de la mañana, 39 minutos. Sigue la crisis en el caso de Fundaciones. ¿Qué ha pasado en el caso de Fundaciones? Lo que ha pasado es que hay investigaciones por parte del Ministerio Público. O sea, en estos instantes investigaciones penales acerca de la posible comisión de delitos en el traspaso de dineros desde las seremías, porque son varias, desde las seremías de vivienda hacia fundaciones. Fundaciones que no habrían ejecutado esto y que además habrían sido designadas a dedo. La característica de estas fundaciones es que están conformadas por personas afines al gobierno. Muchas de ellas que hicieron campaña por el apruebo. Personas que incluso estuvieron haciendo campaña durante la convención constitucional anterior, no solamente en la parte final, la campaña del apruebo, el plebiscito de salida, sino que antes. Fundaciones que tienen además objetivos políticos y además que lo dicen en varias de sus páginas web. Y por lo tanto, brazos políticos de algunos partidos, brazos políticos del oficialismo que habrían recibido todos estos fondos para realizar principalmente trabajos en campamentos. Esa es la situación en estos momentos y esto comenzó con Democracia Viva, esta fundación que operaba en Antofagasta con personas ligadas, relacionadas con la expresidenta del Partido Revolución Democrática, diputada de ese partido, Catalina Pérez, que durante el fin de semana habló. Se presentó en un video, no respondió preguntas porque fue un video, no es que haya hecho un punto de prensa donde ella con una imagen deslavada dio sus explicaciones y fijó su posición. Dijo que era su primera declaración, dijo que en una primera declaración dijo que este era un problema de hombres adultos, pero es indudablemente que esto también tiene una dimensión de interés público. Me equivoqué, dijo, o sea, de interés político. Y atacó fuertemente al presidente de su partido, Juan Ignacio Latorre, el senador, fuertemente. Fue una situación muy compleja porque eso refleja que al interior de Revolución Democrática hay una especie de guerra civil, donde hay sectores que están luchando después de todo lo que ha ocurrido. Ya había sectores, ya había grupos al interior de Revolución Democrática, pero esto también aviva las diferencias al interior de esa colectividad. Muy complejo lo que está pasando porque además se criticó en los últimos días al presidente Gabriel Boric por apoyar, blindar, por poner las manos al fuego, dicen algunos, con la gobernadora de la región del Biobío, que es de Revolución Democrática, y con un Ceremi, el secretario regional ministerial de la vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, que pertenece a Revolución Democrática. Y resulta que en las últimas horas se supo que se había abierto un sumario administrativo en contra de este Ceremi, que fue apoyado por el presidente Gabriel Boric pocos momentos antes, un par de días antes. Y por lo tanto, también aquí se abre una pregunta acerca de cuánta información, cuánto rigor en cuanto a información está llegando al presidente de la República, Gabriel Boric. Que ya había tenido un cambio en su discurso, sin nombres, en el primer momento, en relación a no poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Que fue la primera reacción, declaración más bien, que emitió el presidente Gabriel Boric respecto a estos casos. Y luego aparece, días después, una semana incluso después, defendiendo o blindando más bien a estas dos personas en particular. Decías tú, la delegada presidencial en Biobío, Daniela Dresner, y Rodrigo Hernández, que es el Ceremi de Vivienda en el Maule. Decía que esto tenía que separarse, que era una cosa en el ámbito político y otro lo que tenía que ver con eventuales delitos que se hayan cometido. Pero hasta ahí íbamos, hasta que ayer se le consulta al ministro de Vivienda, Carlos Montes, si es que tiene alguna novedad en relación a lo que está sucediendo con las fundaciones y el ministerio que él encabeza. Y él en esa instancia es que anuncia que se ha iniciado un sumario administrativo en contra de este Ceremi de Vivienda del Maule, el mismo Rodrigo Hernández. Y es particularmente porque se hizo una revisión, entendemos, dentro del ministerio y no calzan las fechas respecto de una eventual inhabilitación en la que él incurrió, a la que acudió para zafar finalmente de cualquier conflicto de interés, pero resulta que las fechas no calzan. Y de ahí es que se ha iniciado el sumario, según lo que decía el ministro. A ver, mira, si uno mira esto, primero estas fundaciones fueron elegidas a dedo. Aquí no hubo un concurso, no es que otros hayan tenido posibilidad de obtener estos contratos, elegidos a dedo. ¿Por quién? Por personas de Revolución Democrática que tenían esa facultad de decisión respecto de fundaciones de personas que son de Revolución Democrática. O sea, Revolución Democrática aquí está absolutamente involucrado. En el caso de Democracia Viva no cabe la menor duda en Antofagasta, porque
todos sabemos, el Ceremi tomó la decisión, resulta que el representante, que era la pareja de Catalina Pérez, también era Revolución Democrática. Todo esto está vinculado. El Ceremi había sido su jefe de gabinete. Además, su jefe de gabinete, pero además el otro señor había sido tesorero de Revolución Democrática. Son personas de la cúpula. No es que sean militantes cualquiera. Alguien que es tesorero de un partido forma parte de la cúpula. Catalina Pérez había sido hasta hace poco presidenta de Revolución Democrática. Esta es la cúpula. No son cualquier militante. En segundo lugar, en el caso de El Maule, Rodrigo Hernández, también el mismo caso, Revolución Democrática, que le pasó plata a una fundación Urbanismo Social, y esta fundación es de militantes de Revolución Democrática. O sea, pero él mismo había sido el presidente o estuvo a cargo de esa institución antes de ser el exactamente. Ceremi. O sea, imagínense, todo está relacionado. No hay que buscar mucho, no hay que escarbar, no hay que indagar, no hay que ser un 007 para darse cuenta de las relaciones que hay. ¿Cuál es el problema? Que la gran defensa de este Ceremi, Rodrigo Hernández, es que él se había inhabilitado. Claro. ¿Cuál es el problema? Que a poco andar mirando un par de papeles, resulta que no coinciden el momento de la inhabilitación con la toma de decisiones. O sea, la defensa se desmorona. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo puede haber defensas tan febles? ¿Por qué? Ahora, uno puede preguntarse otras cosas también, Catherine. Es que está en el lío que no hay defensa posible. Toda defensa frente a todo esto es feble. Porque aquí podemos decir metidas de pata si es que queremos ser superficiales, si es que queremos ser débiles. Pero esto es mucho más profundo, muchísimo más profundo. Aquí no son simplemente metidas de pata, posiblemente son metidas de mano, porque con la mano se toman los billetes, no con las patas. Entonces, ese es el problema. Tú te ríes, pero es que eso es. Lo que pasa es que al final son tantas las cosas nuevas que se saben y cómo se va complicando tanto la situación y los efectos que esto tiene, ¿no? En este espacio vamos a estar hablando, yo creo que de todo lo último que sabemos y también de los efectos que tiene, porque están estos últimos antecedentes, está lo que pasó ayer en Revolución Democrática, a las afueras de la sede del partido, donde fueron a incendiar una basura y, en fin, obviamente una muestra de protesta en contra del partido. Está lo que eventualmente pueda pasarle al Ejecutivo con sus reformas, que le ha costado un montón levantarlas, sostenerlas, volver a presentarlas en el caso de la reforma tributaria, y ahora enfrenta todavía más estas complicaciones por lo que le pasa dentro de su propia coalición. Entonces, yo creo que a veces no queda mucho más que reírse de una cosa como esa de meter las patas en las manos. O sea, yo no me río tanto, lo que pasa es que una cosa es el error. Sí, el otro es lo burdo, ¿no? A ver, gobierna una generación joven y esta generación no tenía experiencia en el manejo del Estado, que es muy difícil. Y por lo tanto se pueden cometer errores. Y de hecho, las personas que votaron por ellos sabían que podían cometerse errores porque eran jóvenes. Pero una cosa es el error y otra cosa es esto que estamos contando. Esto ya no es error. No es simplemente el no saber, no es simplemente la negligencia. No, esto es otra cosa. Solamente antes de explicar todo esto, decir que yo creo que es muy malo que se enciendan barricadas frente a Revolución Democrática. Porque así no se discute la política. No es con barricadas ni con fuego. Justamente lo que se le critica a algunos partidos, entre ellos a la dirigencia de Revolución Democrática, es haber en algunos momentos propiciado barricadas, funas y otro tipo de cosas, violencia. Ellos recibieron a quienes actuaban con barricadas en la primera línea en medio de aplauso, con Gabriel Boric, con Giorgio Jackson, con Camila Vallejo. Estoy hablando de la coalición de gobierno, no todos ellos no son de Revolución Democrática, porque está Giorgio Jackson de Revolución Democrática con aplausos recibieron a la primera línea en la Cámara de Diputados. El mismo método no se puede aplicar a ellos, porque justamente eso es lo criticable, entre otras cosas, que hayan propiciado en algún momento actos de violencia. Muy malo
muy malo esto de que empiecen con las barricadas frente a Revolución Democrática. Vamos a tomar contacto con Daniela Ruiz Tagle. Muy buenos días, Daniela. Hola, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Claro, y sobre este último punto, no olvidemos lo que dijo hace algunos años la propia diputada Catalina Pérez. En Chile, la vida de un pobre no vale nada, ¿cómo quieren que no lo quememos todo? Bueno, esas son palabras que ella lo dijo en el pasado, pero que sin duda salen a la luz a propósito de lo que se va conociendo poco a poco. Y vamos a revisar ahora lo que tiene que ver con este terremoto político, ¿no es cierto?, que se ha visto en los últimos días, en las últimas semanas, que ha sido provocado por el caso Democracia Viva, luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmara la apertura de un sumario en su cartera, como también la aparición de nuevos antecedentes. Recordemos que la Fiscalía de Antofagasta está indagando distintos aristas de este caso. El protagonista es Democracia Viva, estos convenios que firmó la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, cuyo fundador, ¿no es cierto?, era Daniel Andrade, fue Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez. Pero siguen apareciendo más antecedentes y el MIMBU se ha encargado de entregar todos estos datos, toda esta información que se ha ido conociendo a medida que van apareciendo antecedentes en el sumario, en las investigaciones que lleva adelante el MIMBU. Y el día de ayer el ministro Carlos Montes informó que se han entregado antecedentes al Ministerio Público de una funcionaria que firmó una solicitud a las fundaciones para la contratación de ciertas personas, hecho que según el secretario de Estado es totalmente irregular. El secretario de Estado agregó que se abrió también un sumario administrativo en contra del Seremi de Vivienda de la región del Maule, Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática y exdirector regional de la Fundación Urbanismo Social. Respecto a la situación de Antofagasta, y hemos entregado al Ministerio Público antecedentes de una funcionaria que firmó una solicitud a las fundaciones de la contratación de ciertas personas, y eso es totalmente irregular. Al Seremi del Maule hemos resuelto iniciar un sumario administrativo producto de una información que no coincidía entre el periodo en que él solicitó inhabilitarse y el periodo en que se tomaron las decisiones. A ver, ¿quién es Rodrigo Hernández? Rodrigo Hernández es el actual Seremi de Vivienda de la región del Maule y tuvo vínculos con la Fundación Urbanismo Social, que recibió y comenzó a recibir millonarios pagos a partir del 2019. Urbanismo Social es una fundación que se creó en 2009 y claro que se estaba viendo involucrado en este tema. Fue, lo decíamos, estos pagos, contratos que suman 577 millones de pesos entre la Seremi de Antofagasta entre octubre y noviembre del año pasado. El sumario a Rodrigo Hernández ha generado duras críticas y de manera transversal en contra del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque fue el propio mandatario quien respaldó, para otros blindó, la palabra blindar fue descartada por el presidente, pero para algunos el presidente blindó a la controvertida autoridad regional y afirmó que este se había inhabilitado antes de conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente. En la oposición, la diputada independiente de la bancada RN, Paula Labra, criticó que la medida llegara tardíamente y el blindaje político realizado por el jefe de Estado, mientras que el diputado y jefe de la bancada de Bópoli, Francisco Undurraga, no descartó una posible acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes. Hace una semana, apenas conocimos los antecedentes, oficial ministro solicitando este sumario, medida que llega tarde, pero valoramos se concretara. Este sumario deja en evidencia el blindaje político que ha estado realizando el presidente Boric a ciertas autoridades. A mí me parece preocupante que el presidente se involucre políticamente a proteger autoridades cuando la condena debería ser total. Claro, ¿y qué fue lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, hace algunos días en relación a Rodrigo Hernández? Y él también hablaba de Daniela Dresner, que es la delegada presidencial del Biobío, que también está ligada o involucrado su nombre en este tema. Dice, ¿qué es lo que se le imputa a Daniela Dresner concretamente? ¿De qué la están acusando? O en el caso del Seremi de Vivienda del Maule, señalando que Rodrigo Hernández se inhabilitó antes de conocer todo tipo de convenio. No fue director ni tenía un cargo directivo, sino solamente fue un trabajador, dijo el presidente Gabriel Boric la semana pasada. Y por lo tanto, añadió,
con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha. Si esos antecedentes cambian, evidentemente uno puede reconsiderar, pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Ceremi del Maule ni Daniela Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. Esas fueron las palabras del mandatario. Desde otros sectores de la oposición, por ejemplo, de la oposición que pertenece al centro político como Demócratas, también se refirieron a este tema. Escuchemos a la senadora de Demócratas, Jimena Rincón. Ella llamó al presidente Gabriel Boric a definir una postura concreta antes de los nuevos antecedentes, mientras que el senador socialista Juan Luis Castro emplazó a la máxima autoridad a no llevar el conflicto al Palacio de Gobierno. Presidente, hoy día usted tiene que decidir dónde va a estar. Si va a estar en aquellos que hacen vista gorda o va a estar en ese alto estándar del que usted hablaba. Dijo, no pondré las manos al fuego por nadie, debió haberlo cumplido así y no salir en defensa de esa seremía ni de la delegada del Biobío. Yo espero que el presidente no lleve los conflictos a la moneda. Bueno, otro hecho que mantiene a la oposición dividida, bajo tensión, es el caso de la diputada Catalina Pérez, recordemos, involucrada de manera indirecta en este tema, porque si bien no está siendo investigada por la justicia directamente, sí tiene vínculos, ¿no es cierto? Tuvo vínculos con el ex seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, quien fue su jefe de gabinete en el periodo legislativo pasado, y por supuesto con Daniel Andrade, expareja, que fue fundador de la Fundación Democracia Viva. Sobre este tema, recordemos, Catalina Pérez rompió el silencio durante este fin de semana para reiterar su inocencia en posibles responsabilidades en el caso Democracia Viva. Arremetió directamente en contra del presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, señalando que su conducción ha sido errática, que ha mentido incluso porque ella ha sido quien ha entregado antecedentes a Contraloría y no él, por ejemplo. Como sea, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, lamentó que la parlamentaria se mantuviera al margen de esta discusión por tantos días y que después reapareciera. La diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, aseguró que el Frente Amplio no existirán perdonazos cuando se trata de corrupción. Yo creo que la diputada Pérez habló tarde y en el momento debió haber sido mucho más enérgica en condenar estos hechos. Creo que con la expulsión de las personas involucradas en estos convenios, la querella presentada por Revolución Democrática para perseguir la responsabilidad en este caso y la suspensión de la diputada Catalina Pérez mientras dura la investigación, se ha mostrado que el Frente Amplio no va a tener ningún tipo de perdonazo. Bueno, se espera una semana bastante agitada. ¿Por qué? Porque los parlamentarios vuelven de la semana distrital. Hay parlamentarios de la oposición que no descartan el ingreso de una acusación constitucional. Por otro lado, está esta interpelación que sería ingresada durante los próximos días por parte de parlamentarios de la UDI en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, para que éste entregue antecedentes a propósito de este tema. Y bueno, se espera que la parlamentaria Catalina Pérez no la veamos esta semana quizás en el Congreso Nacional. Ella no ha hablado con sus cercanos del Parlamento o con los medios de comunicación porque, como ustedes lo decían, envió una respuesta encapsulada de 5 minutos, 20 segundos aproximadamente, pero lo que ha trascendido es que ella no iría esta semana al Congreso Nacional, no iría por algunos días a ejercer su labor legislativa. Mira, a ver, varias cosas. Hablemos de lo que pasa en el Maule con Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández, primero, no entregó todos los antecedentes al parecer, porque si no, se habría iniciado el sumario antes y no ahora. Parece que los antecedentes no fueron fruto de lo que él informó, porque se le pidió información, de lo que él informó, sino que lo que se investigó. Y aquí hay un problema, porque no entregó todos los antecedentes. Lo que se supo es que el 6 de diciembre de 2022 hubo unos contratos y que los oficios de inhabilitación de los convenios de campamento se registraron el 13 de diciembre, o sea, después, y que las resoluciones aprobatorias de los convenios fueron el 15 de diciembre de ese mismo año. Él se habría inhabilitado entonces el 13 y las resoluciones aprobatorias fueron el 15. Todo calza demasiado. Es demasiado ajustado todo esto. ¿Por qué no se hizo antes? Es una buena pregunta. Y por lo tanto, eso es lo que origina un problema, y un problema para el gobierno, para el presidente Gabriel Boric. Porque al final, ¿qué es lo que ocurre acá? Que este es un funcionario de la exclusiva confianza del presidente.
no es cualquier funcionario. Ayer, ¿qué dijo el senador socialista Juan Luis Castro? Hubiese preferido que si el presidente dijo que no pondrá las manos al fuego por nadie, debió haberlo cumplido así y no haber salido en defensa de esa seremía ni de la delegada del Biobío. Hoy se abrió un sumario. Eso demuestra que hay que tomar distancia y yo espero que el presidente no lleve los conflictos a la moneda. Ese seremi, si fuese por mí, lo habría sacado. Creo que necesitamos que el ministro de Vivienda apure al máximo todos los procesos para que esto no sea un goteo de desangramiento, que es lo que hemos visto en las últimas semanas. Lo dijo Juan Luis Castro, que es senador socialista, desangramiento. ¿Por qué? Porque todo el conflicto llegó a la moneda por lo que dijo el presidente Gabriel Boric. ¿Qué dijo Gastón Saavedra, también socialista, senador? El presidente no puede ser el que hipoteque su capital político para defender a funcionarios de cuarto nivel jerárquico. O sea, de cuarto nivel jerárquico. Alguien dijo, los secretarios, otro senador socialista, Fidel Espinosa, los secretarios regionales son cargo de confianza. O se tiene confianza o no se tiene. No se inician sumarios contra los seremis. Es de las cosas más absurdas que he escuchado. Y a lo mejor Fidel Espinosa le apuntó al centro del tema. Se tiene o no se tiene confianza, pero no se hace un sumario para determinar si hay confianza o no. O sea, una persona que dice que firmó un documento o se inhabilitó a través de un documento en una fecha y resulta que fue en otra fecha, no sé qué tanta confianza más pueda tener de parte de su autoridad directa. En el caso de los seremis, secretarios regionales ministeriales, son representantes de los ministros en cada una de las regiones a cargo de esa cartera en particular, ¿no? Entonces, si el ministro de Vivienda ya no confía en su seremi, entendemos que tampoco el presidente, ¿no? La línea es directa, ¿no? Y de ahí la complicación. A propósito de eso, Dani, en La Moneda se hace el análisis respecto de esta dificultad que tiene el presidente de empoderarse en el cargo del presidente y ver que él es el único fusible que no puede quemarse en esta línea de sucesión, ¿no? Y que regularmente y de manera muy lamentable, se ha hablado muchas veces de la debilidad de su gabinete en particular, las crisis llegan a él. Y se hace la lectura de que a él le cuesta mucho verse como presidente, por un lado, y segundo, ver que hay algunas lealtades en las que ya no le están siendo 100% leales y que él, por lo tanto, no debiera seguir siendo 100% leales. A él le cuesta mucho tomar las decisiones de sacar a personas que estuvieron ahí con él, no sé, en el movimiento estudiantil, en su carrera de inicio, en la política, en fin, etcétera, pero no están cumpliendo con lo que él les determinó, los estándares que él mismo se ha impuesto, en fin. Se hace ese análisis respecto a la figura del presidente y lo que le cuesta finalmente cortar con esas personas que hacen que esta crisis lleguen ahí a La Moneda, cualquiera sea la crisis. Esto es muy grave, pero ha pasado también en otros escenarios. Efectivamente, ha pasado en otros escenarios. Recordemos que en más de una polémica se ha visto involucrado el propio ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que sigue en el cargo. Recordemos que a él lo sacaron del comité político para una cartera ciudadana, ¿no es cierto? Ha estado involucrado con este caso de la ex seremi de Desarrollo Social, que también salió cuestionando al ministro, se había ingresado una acusación constitucional en contra de él. Él sigue en el cargo y lo cierto es que acá se dice, por ejemplo, que la figura de Giorgio Jackson no le hace bien al presidente de la República, porque de todas formas no se le está blindando al presidente de la República. Lo que uno pensaría es que ministros del presidente de su confianza pasen a blindarlo y que no llegue a él la crisis, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que acá pareciera ser, y lo conversábamos el fin de semana, Tomás, que esta crisis está cayendo sobre los hombros no solamente del ministro Montes, sino que del propio presidente de la República. Poco ha hablado en esta materia la ministra del Interior, Carolina Toá. El ministro de Desarrollo Social, si bien se ha referido a este tema, siendo el fundador de Revolución Democrática, de todas formas ha mirado de lejos, no como fundador, esta situación. La ministra Camila Vallejo, como vocera, tampoco ha hablado todos los días sobre este tema, como sí lo ha hecho el ministro Montes o el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Entonces, acá, claro, lo que se dice es que falta blindaje al presidente de la República y por otro lado que él también es bastante blando con ciertas autoridades que, claro, estuvieron con él en distintas etapas de su vida política. Mira, habrá que ver qué pasa con, yo diría, con Giorgio Jackson, obviamente. ¿Qué pasa con el senador Latorre? Al interior de Revolución Democrática está muy, muy cuestionado. Hay que recordar
que en algún momento Revolución Democrática tuvo 8 subsecretarios, le quedan 2. Tuvo 8 y se ha reducido a 2 subsecretarios. Es un partido que progresivamente se está empequeñeciendo, está perdiendo poder, está perdiendo influencia, y es un partido estructurante del Frente Amplio, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es que pierde poder. ¿Y por qué pierde poder? Porque les ha ido mal. Y esto es un golpe muy duro, porque es un gobierno, es un partido debilitado que recibe este golpe, no es un partido fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar con Revolución Democrática? Yo no lo sé. Sí está a cargo del segundo piso con Miguel Crispi, pero es poco más que eso. ¿Está en el comité político? No. La representante es Antonia Orellana, de Convergencia Social. De Frente Amplio, claro. Exactamente. Sí. Porque estuvo Giorgio Jackson, pero salió de su primer cargo de Secretaría General de la Presidencia, que tampoco lo hizo bien. A propósito de lo que hablamos recién, Dani, de lo complicado que es la figura del ministro Giorgio Jackson para el presidente, porque es su amigo, en fin, etcétera, todos sabemos. Pero es muy difícil sostenerlo. Pero imagínate, ahora está a cargo de todo lo que es la crisis por el último temporal, el ministro de Desarrollo Social. Y cada vez que hace un anuncio, incluso acá en la radio, conversamos con él la semana pasada, es obvio que le vamos a preguntar acerca de las crisis y todo, y eso debilita lo importante que es el desarrollo, la entrega de las ayudas del Ministerio de Desarrollo Social. Pero se le está preguntando por el otro tema. Pero además se están produciendo otros movimientos, ¿eh? A ver, ¿quién era la jefa jurídica de la Cancillería? Una militante de Revolución Democrática. La despidieron. Es un cargo importantísimo ser el jefe jurídico de todas las relaciones internacionales chilenas. La despidieron. En las últimas semanas han llegado varios oficios y solicitudes de transparencia de parlamentarios de oposición con el objetivo de fiscalizar convenios, contratos, etcétera. Hay una lluvia de fiscalizaciones. Una de ellas, la de una contratación, Liliana González, Revolución Democrática, ex candidata al Consejo Constitucional por Antofagasta, cercana a la diputada Catalina Pérez, que se incorporó a la CONADI, dependiente de Desarrollo Social, o sea, del Ministerio de Giorgio Jackson, solo 18 días después de perder la elección al Consejo Constitucional. La semana pasada dejó de trabajar en la cartera luego de que estallara la crisis. Según dijeron en la repartición, no hubo renuncia porque su contrato no alcanzó a tramitarse, la despidieron. Porque se estimaba que esto también podía abrir un flanco. La contrataron. ¿Quién la contrató? Giorgio Jackson. ¿A quién? A una militante de su partido, después de perder la elección. Entonces, se están produciendo se está produciendo una erosión al interior de Revolución Democrática muy importante. Digamos que ahí la burocracia jugó a favor porque no alcanzaron a hacerle el contrato, porque esto de ingresar a la administración pública lleva varios meses en que hay que hacer una revisión de papeles, en fin, etcétera. Bueno, no alcanzaron a contratar, antes de eso ya la habían echado. Ya, pero y en el caso de Catalina Pérez, ¿puede ella por sí y ante sí decir no voy a trabajar? Seguramente presentó una licencia, ¿no? No sé. Bueno, es algo que no ella, pero otros parlamentarios sí han hecho anteriormente. Oye, ¿cómo fue evaluada, Daniela, la presentación? A ver, Catalina Pérez envió un video. Y una transcripción del video. Una transcripción del video, pero no fue un punto de prensa, no se lo voy a preguntar. ¿Cómo fue evaluado ese video al final del día en cuanto a imagen, en cuanto a texto o a contenido al interior del oficialismo? Sí, al interior del oficialismo cayó como un misil dentro del Frente Amplio. No les gustó para nada a los parlamentarios, a los dirigentes del Frente Amplio, porque ella no salió a entregar esta declaración con un tono más bien de, claro, ella dice me equivoqué, cometí un error de juicio, pero, y acá es donde apunta en contra de sus compañeros, el presidente del partido, Juan Ignacio Latorre. Y claro, acá se llamaba la atención el hecho de que, por un lado, lo haya hecho a través de un video de 5 minutos, una transcripción, y que después haya desaparecido nuevamente. Porque acuérdense que ella había hablado en el Congreso Nacional sobre este tema, flanqueada por distintos personeros del Frente Amplio. Ahora sale sola, una mañana de sábado,
Y claro, esto llamó bastante la atención en el oficialismo, tanto que se estuvieron reuniendo durante la tarde-noche de ayer, hasta bien tarde, parlamentarios de la bancada RD con la directiva del partido para analizar cuál va a ser el curso de acción en relación a este tema, porque naturalmente, Katy Tomás, en el Congreso Nacional este va a ser el tema principal a la hora de que comiencen a llegar los parlamentarios de Revolución Democrática, que no quisieron hablar durante todo el fin de semana. No hubo vocerías de RD, parlamentarios de RD no aparecieron durante el fin de semana a propósito de esta declaración. Y claro que es muy importante, o sea, además de los comentarios que uno puede hacer de la imagen de la diputada, que obviamente hay una intención ahí, a mi juicio, de demostrarla lo mal que lo ha pasado. Sí. Estábamos viendo ahí las imágenes a través de biobiotv.cl, pero a pesar de estar en esa condición, tiene fuerza para decir varias frases muy fuertes en contra del senador Latorre. Dice que tiene falta de liderazgo político y también de talento político, falta de talento político y liderazgo. Y esto obviamente se lo cobra también la diputada respecto a lo que fue el camino errático, ella también lo dice en su declaración, del senador y presidente de su partido, porque en la primera declaración que hace la diputada, empoderada ahí en las salas del Congreso, en donde dice que fue una situación entre dos hombres adultos, ahora matiza sus dichos, dice que se equivocó en ese momento. ¿Quién la acompañaba? Personeros o parlamentarios de Revolución Democrática y particularmente el senador que se puso a su derecha, que le dio un abrazo, que la apoyó, y resulta que después, al término de algunos días, terminó diciendo que era poco probable que ella no supiera de lo que había sucedido finalmente con el Ministerio y Democracia Viva. Entonces ahí también hay una pasada de cuenta. Ahora también lo que le molesta a Catalina Pérez y lo que uno puede observar es que ella se entera o se ve atacada a través de la prensa por sus propios compañeros de bancada y por sus propios compañeros de coalición. Recordemos que Jorge Brito, que es militante RD, de la bancada RD, salió a hablar en la televisión señalando que le costaba creer la versión de la diputada en cuanto a que no sabía el tema de Democracia Viva, siendo pareja de Daniel Andrade, ¿no es cierto? Y por otro lado habla de canibalismo político. Dice, se me ha tratado muy mal, me he enterado de cosas a través de la prensa, de cómo se me ha tratado por parte de distintos personeros que son de mi propia bancada. Eso también demuestra lo que le molestó a la diputada Catalina Pérez y por qué sale con este tono a hablar a través de este video que finalmente deja callados a toda una bancada, a toda Revolución Democrática durante todo un fin de semana, y se espera ya que el día de hoy reaparezcan estos parlamentarios. Vamos a ver cuál va a ser la narrativa que van a adoptar. Mira, pero digamos algunas cosas. La diputada Catalina Pérez, que forma parte de la élite de Revolución Democrática, todos los partidos tienen una élite. Todos. Está el militante de base, como se llama, y los que manejan el partido. Ella forma parte de la élite, ¿no es cierto? Todos... ella hizo 2 intervenciones después de este escándalo de Democracia Viva. La primera fue, como tú decías, arropada por un montón de parlamentarios, compañeros de partido, por el senador Latorre, y esto fue en el Congreso. Ahí la vemos. Una imagen perfectamente maquillada, perfectamente vestida, muy bien vestida. Esa es la imagen. Y después aparece este segundo video, el día sábado, demacrada, pelo tomado, sin maquillaje, un chaleco, vestida modestamente, o sea, toda una puesta en escena. ¿Es una o la otra? Claro, todas estas cosas se cuidan, aquí hay asesorías. ¿Ustedes creen que esto es casual? Y no es ella, todos tienen asesorías. No, así funciona la política. Entonces, también nosotros no podemos pecar de ingenuos, porque no es así el asunto. Entonces ahí se le ve en una actuación, digámoslo, dando su razón, y algunos decían al interior del oficialismo que se estaba victimizando y que de esta posición de víctima ataca al senador Latorre. Ahora, el senador Latorre, para decirlo claramente, la apoyó en un comienzo, sí. ¿Está pagando los costos políticos de haberla apoyado? Sí. ¿Sabía el senador Latorre de la Fundación Democracia Viva? En una de esas no. La que tenía que saber es la que ataca. Pero si es ella la que tenía que saberlo, porque es su pareja, porque es su jefe de gabinete, porque es su gente la que estaba haciendo todo esto. Entonces llama la atención que la diputada Pérez ataque al senador Latorre cuando es ella la que tiene el problema.
Y el problema del senador Latorre es solo haberla apoyado a ella en un comienzo, nada más. ¿Es eso, el hecho de haberla apoyado y después retirarle el apoyo, motivo de ataque? ¿Motivo de reproche? ¿O es ella misma? Por eso llama la atención la frialdad de la diputada Catalina Pérez. Esta vocación de poder. Bueno, la política es poder, pero aquí se demuestra en toda su magnitud. Incluso la mayor prueba es, estando debilitada, demuestra poder y demuestra ataque. Notable, ¿eh? Sí. Y de cuidado también. Son personas de cuidado. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa en el día de hoy, porque varios militantes están en contra de ella. Incluso podría pensarse que para tratar de salvar al partido incluso la podrían expulsar. Hay toda una tesis de que podría operar el Tribunal Supremo de Revolución Democrática y echarla del partido. Que no sería tan sorpresivo si tomamos en consideración la serie de acciones evidentes que han dejado en evidencia, la idea de encapsular en ella la crisis. No en ella y en las personas que ya salieron de sus cargos y del partido. Me refiero a la expareja y el ex Seremi a estas alturas, y eventualmente ella también, que podrían sacarla del partido, pero iría en la senda, sí, todavía no está claro si es que efectivamente se registra. Una semana más de comité político marcado por este tema. ¿A qué hora hay comité político? El comité político a las 8:30 de ministros y naturalmente el de las 11:30, comité ampliado. Ahora, sabemos que el día de hoy probablemente no venga Juan Ignacio Latorre porque su turno fue la semana pasada. Recordemos que ahora cambió esa modalidad. Sí. Pero de todas formas, él viene todos los lunes acá a almorzar con la ministra Antonia Orellana, precisamente la representante del Frente Amplio en el comité político. Yo quería acotar algo. Hasta el viernes, recordemos, se había conocido una información que todavía la directiva de RD no había ingresado estos antecedentes de Catalina Pérez al Tribunal Supremo para su expulsión. Recordemos que se había indicado que se había entregado los antecedentes al TS por parte de Juan Ignacio Latorre para que ella fuese expulsada del partido o no, pero que se había ingresado a la medida cautelar de suspensión del partido. Ella sigue siendo militante. Ella no está suspendida. Y esto habría sido porque todavía no se ingresaba hasta este fin de semana este documento al Tribunal Supremo. Vamos a ver si es que ya lo hizo Juan Ignacio Latorre, quizás lo decidió hacer después de estas declaraciones. Oye, ¿existe la posibilidad de que hoy haya un punto de prensa de todo el Frente Amplio para apuntalar a Revolución Democrática? Sí, se estaba trabajando en una declaración conjunta por parte de los distintos partidos del Frente Amplio. Anoche, lo decíamos, estuvo reunido la bancada de RD con la directiva para definir el curso de acción. Hay que estar atentos hoy día, en el Congreso Nacional, principalmente. Ya. Sí. Ya, pero eso significaría que el Frente Amplio pagaría, los otros partidos del Frente Amplio, me refiero a Convergencia Social y Comunes, estarían dispuestos a pagar costos, asumir costos para apoyar a Revolución Democrática. No está descartado. No está descartado que sea el Frente Amplio completo el que salga a hablar hoy día. ¿Y quién lideraría eso? ¿Quién llevaría la voz cantante ahí? ¿Se sabe algo, no? No se sabe todavía. ¿Pero quién podrá hacer? ¿Y podrán hacer eso cuando está en discusión al interior de Revolución Democrática la permanencia del senador Juan Ignacio Latorre a la cabeza de RD? O sea, ¿no será muy rápido todo eso? Porque si al día siguiente o a las horas cae Latorre, claro, significa que es un golpe duro después de este punto de prensa. Efectivamente. Ahora, no está descartado que quizás sea una declaración escrita que sea enviada a los medios de comunicación, pero lo cierto es que el periodismo existe allá en el Congreso Nacional y los parlamentarios lo saben. Y saben que el día de hoy los parlamentarios del Frente Amplio van a ser los principales protagonistas de la jornada. Gracias, Daniela. Estamos atentos entonces al comité político. Buenos días. Chao. Gracias, Daniela. Hasta pronto. Hay una información que complica todavía más la realidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que publicó el fin de semana el Diario Financiero en su versión de F+. Y es que 18 días antes de que la Asociación de Funcionarios del Servio de la región de Antofagasta enviara ese famoso ya correo electrónico a la ex secretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, se le aceptó la renuncia, se le pidió también de Revolución Democrática, denunciando eventuales anomalías en la transferencia de recursos de la Seremi a Democracia Viva, la fundación liderada por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, ambos militantes de Revolución Democrática. Llegó al escritorio del entonces Seremi Carlos Contreras un documento clave que quedó olvidado en un cajón.
olvidado entre comillas, por si acaso. Una auditoría que el mismo funcionario de Revolución Democrática solicitó para esclarecer algunas materias ligadas a las transferencias que el Ministerio concedía a distintas fundaciones vinculadas al mejoramiento de la vida de las personas que viven en campamentos. Y les reitero, esto fue 18 días antes de que se desatara este escándalo con Democracia Viva. Es un documento olvidado y entre comillas de 49 páginas que fue realizado por el auditor interno de la Seremi, Marco Moreno Meléndez. Es un contador público y cuyo rol es controlar y auditar si los procesos al interior del ministerio ocurren de manera regular y conforme a las normativas. Fue él quien examinó el funcionamiento del programa Asentamientos Precarios sobre operaciones realizadas durante el año 2022 a través de una muestra aleatoria de 3 instituciones sin fines de lucro, constituyendo el 30% del total de 10 que recibieron recursos durante ese periodo. Se llaman Procultura, otra fundación se llama Espacio Lúdico y la otra FUSUPO. Bueno, este informe, que es del 14 de abril, ya sugería, conforme a las significativas observaciones detectadas, la realización de un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en el proceso de transferencia de recursos. Una cuestión que no ocurrió hasta mediados de junio, después de que estallara públicamente este caso. Y si bien el informe de la auditoría establece que la Seremi ha cumplido en términos generales con la normativa vigente, se observan importantes debilidades operativas y de control interno que evidenciaban que las cosas no se estaban haciendo bien. Se detecta una cantidad importante de rendiciones atrasadas por parte de las fundaciones porque se presentaban fuera de plazo o por observaciones planteadas por la misma Seremi, las que no han sido respondidas en los plazos establecidos en los convenios suscritos, en abierto incumplimiento de la resolución número 30 de la Contraloría, que fija normas acerca de los procedimientos de este proceso. El documento indica que existen gastos de arriendo de oficinas presentados en las rendiciones de cuenta por parte de algunas fundaciones que no se encuentran regulados ni autorizados por la normativa vigente, convenios suscritos en estado vencido, inexistencia de cláusulas de control, seguimientos y fiscalización de los convenios, además de otro tema preocupante: presupuestos presentados por las organizaciones referente a los gastos operacionales que no se encuentran pormenorizados, solo se presentan valores globales, no están en las partidas ni tampoco formalizados. Además, indica que existe un claro incumplimiento a las rendiciones presentadas por las instituciones sin fines de lucro en la presentación de saldos bancarios que demuestren los fondos transferidos y los utilizados. En su auditoría, Meléndez plantea que tanto la Seremi como el Servio han sido defectuosos en los controles y seguimientos de los convenios y plantea la inexistencia total de un procedimiento formal de programa Asentamientos Precarios, además de la ausencia de una estructura administrativa que establezca los roles y perfiles en el proceso del programa. Y este mismo informe dedica un espacio especial a los profesionales que cumplen un doble rol en las fundaciones y en el ministerio, detectando lo que llaman un mecanismo que se utilizaba en los convenios sellados con las fundaciones en Antofagasta, una práctica que además estaría extendida a lo largo del país, y esto es personal contratado por las instituciones sin fines de lucro, una cuestión que en casos específicos lo permite la ley, pero según dice el documento, son profesionales que desarrollan labores de línea en la Seremi regional, lo cual representa una situación anómala, distante a la normativa vigente, dice el documento. Además, se especifica que los profesionales externos utilizan correo institucional del ministerio, firman libro de asistencia en la entrada del edificio institucional, utilizan el sistema contable y de la oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial. Y por otra parte, este mismo auditor afirma que se detecta a través de las rendiciones de cuenta que en determinadas oportunidades existen fluctuaciones de sueldos a profesionales contratados por las fundaciones sin la debida justificación ni autorizadas por el Serviu o por la misma Seremi, conforme al presupuesto presentado en su oportunidad. Además, se advierten diferencias en montos de sueldo a profesionales que desarrollan similares labores, algo irregular y complejo de enfrentar, según las conversaciones que sostuvo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con las fundaciones en la reunión del día miércoles. Y junto con esto, en el documento se especifica que además de todo esto, parte del personal contratado a través de las fundaciones no cuenta con un perfil de cargo adecuado y pormenorizado que determine claramente las funciones que deberán desarrollar en las dependencias del ministerio. Asimismo, pone ojo en otra práctica irregular. Existen profesionales que desarrollan labores en la Seremi por parte de las instituciones que no cuentan con un contrato de trabajo. De conocerse estos antecedentes, dice el informe, no solo presentaría reparos de la Contraloría, que hoy investiga el funcionamiento de estas fundaciones y su relación con el Ministerio, sino que además una eventual denuncia de la Dirección del Trabajo que podría extenderse si otras reparticiones del Estado aplican similares mecanismos.
Es muy importante todo lo que aquí se dice, pero también es muy importante que esto se supo 18 días antes, desde que explotara el caso Democracia Viva, y fue guardado en un cajón. O sea, no pasó nada con este informe. Y aquí se ratifica, Catherine, que había funcionarios de la Seremía que eran pagados por las fundaciones, que tenían correo electrónico, que incluso marcaban hora de entrada. Esto es una brutalidad. O sea, ¿se imaginan el conflicto de interés que esto significa? Pero aquí yo estoy seguro que el ministro Montes no solamente tiene que investigar a un Seremi, no solamente tiene que investigar se tiene que investigar a los miembros de las fundaciones. Al interior del ministerio, más de uno permitió todo esto. Aquí hay que investigar el ministerio completo, porque no puede ser que se ocupen oficinas públicas por personas contratadas por instituciones privadas. ¿Qué es esto? O sea, esto es demoledor. ¿Y es el único ¿Quién ministerio? permitió todo eso a la vista de todo el mundo? Me pregunto yo si es el único ministerio. Pero esto es demoledor. ¿Dónde pasa esto? Es increíble. Es como tener un topo. ¿Saben ustedes lo que es un topo, no? Un espía, po. Toda la información privilegiada pasa a la fundación. ¿Pero qué es eso? No, yo creo que acá se necesita mucho más. Yo, de verdad, si esto es sistémico, yo creo que está en dificultades el ministro Carlos Montes. Ya no es un problema de un Seremi, o van a empezar a caer todos los Seremi. Y que esa es la solución. De su confianza, claro. Pero ¿qué es eso? Aquí hay un descontrol enorme al interior del Ministerio de la Vivienda. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que por lo menos queda al descubierto. Bien, vamos a estar por supuesto atentos a lo que sean las reacciones el día de hoy, pero también les tenemos que contar acerca de una fundación en la región de Los Lagos. A 9 meses de que el gobierno regional entregara recursos a una fundación que se llama Centro Universitario para la Innovación, todavía no ejecuta un proyecto destinado a fortalecer el trabajo de mujeres pescadoras artesanales de Chiloé. La fundación está ligada al expresidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, considerando además que el gobernador justamente de Los Lagos fue militante histórico, además parlamentario, de la Democracia Cristiana. Pablo Barría con detalles. Se trata del programa de recuperación económica para el emprendimiento y fortalecimiento de las mujeres de la pesca artesanal en la región de Los Lagos, que buscaba llegar a 120 emprendedoras en el territorio para que puedan tener un espacio para sus negocios relacionados a la venta de productos alimenticios. Sin embargo, las beneficiarias no han visto los recursos, los cuales debieron haber llegado a través de capacitaciones, lo que también tiene molesta a las pescadoras. Una de ellas es Joana Silva de Ancud, quien manifestó su malestar en una reunión con el gobernador regional Patricio Vallespín. Nunca tuvieron esa capacidad de llamar a la beneficiaria y explicarles, por último, si somos tan duras de mollera, porque somos pescadoras. Nosotros no somos esas secretarias que estamos detrás de un escritorio con un computador. Somos mujeres de mar. Entonces, si no tienen que explicar con peras y manzanas, tienen que hacerlo. Hoy en día hay muchas mujeres que están con deuda por culpa de ello. Falencia. Aparte de eso, la falta de respeto que hubieron hacia nosotros en el momento de hacernos un taller. A la salida, la máxima autoridad en la zona dijo que se llegó a los acuerdos pertinentes para que se resuelvan los problemas que ellas estaban planteando, que hay un problema de comunicación, que no hay una adecuada forma de expresar las cosas para que se entendieran. Bueno, como toda reunión de trabajo, la gente plantea sus inquietudes, algunas inconvenientes, lo que ha sido el desarrollo de la ejecución del proyecto. Estaba el ejecutor, se llegó a los acuerdos pertinentes porque se resuelven los problemas que ellas estaban planteando. Hay un problema de comunicación, de no una adecuada forma de expresar las cosas para que se entendieran, pero se han resuelto todas las preocupaciones que ellas tenían, que esa es la buena noticia. Va a cambiar la forma de comunicación y espero que el ejecutor siga haciendo las cosas como ahora se ha acordado, porque los inconvenientes que habían se resuelven así. Los acuerdos alcanzados dicen en relación con la necesaria mejora en la comunicación entre el centro universitario y las beneficiarias. Además, los componentes extras llegados a gastos administrativos se eliminan del plan de inversión, debiendo iniciar su tramitación este lunes. Bio Bio, la radio. Y siguen las conversaciones entre el gobierno y distintas fundaciones para fijar un mecanismo que permita
aumentar las prácticas de transparencia y regulación en los traspasos de recursos entre entidades privadas y el Estado. El objetivo del Ejecutivo es fijar un marco que permita determinar el costo de los proyectos asignados la manera en que se asignan y las garantías de estos. Esto lo confirmó así el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien sostuvo que hoy lunes va a mantener nuevas reuniones con otras fundaciones por nuevos cuestionados convenios con secretarías regionales ministeriales en el país. Y por lo tanto reestudiar y replantear todo el sistema de transferencia. Y en eso estamos trabajando, ya tenemos una propuesta, tenemos incluso en el día de mañana reunión hasta con las fundaciones para ver su idea, su propuesta, y porque esto hay que enfrentarlo de raíz, al fondo. Ante la intención del gobierno de aumentar la regulación en materia de traspasos con fundaciones, ha surgido la duda de si hacerlo por la vía administrativa o legislativa. Esta última opción ha tomado mayor fuerza ante las explicaciones de expertos que han recalcado la importancia de tener una ley que establezca un marco claro para aumentar la probidad en estos trámites. Consultados al respecto, parlamentarios pidieron cerrar por todas las vías el espacio a la corrupción. El diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, instó a avanzar en soluciones tanto por la vía administrativa como legislativa, dijo. Para alcanzar un acuerdo que le dé transparencia y seguridad que los recursos del Estado se están ocupando bien y no para fines distintos para los cuales son pedidos. Así que creo que por la vía administrativa o legislativa habrá que avanzar y dar los pasos necesarios para que todo esto resulte bien. El senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot, sostuvo que los mecanismos para una mayor regulación de las transacciones entre el Estado y los privados deben tramitarse en función de reformas por vías administrativas y legislativas. Debemos abordarlo con ambas medidas legislativas. Tenemos que hacer una revisión de nuestro ordenamiento jurídico y ver qué normas debemos revisar y actualizar, y también la vía administrativa. Es necesario darle la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía y a los contribuyentes de que sus recursos son bien usados. La jefa de bancada del Partido de la Gente, Karen Medina, hizo énfasis en los beneficios de impulsar mayores regulaciones por ambos caminos. Por lo tanto, hay que estudiar las normativas y aquí hay que generar los cambios urgentes. Si esto es de inicio desde el Ejecutivo, va a andar mucho más rápido. Pero si es del Legislativo, también hay que presionar y también hay que hacerlo, y hay que buscar la manera de cerrar todas las ventanas que permitan hoy día hacer mal uso de los recursos públicos. En paralelo, los diputados del Partido Socialista Daniel Manucheri y Daniela Chicardini presentaron un proyecto denominado Fundaciones Transparentes, cuyo objetivo es generar nuevas obligaciones de transparencia a las fundaciones, regular la asignación de recursos estatales y privados e imponer drásticas sanciones a su incumplimiento. Solamente dos cosas que hay que decir. En algunos casos, el Estado es tremendamente fiscalizador. Más de algún auditor que nos escucha recordará que cuando hay alguna relación con el Estado e incluso transferencia de cantidades no tan grandes, 1,5 millones de pesos, la cantidad de trámites que hay que hacer, de burocracia, de rendición de cuentas es enorme. Y por lo tanto el trato que se le da a algunos con respecto de otros es totalmente distinto. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué ha pasado con la Contraloría General de la República? Que primero dijo que iba a suspender todas las tomas de razón. Después retrocedió porque esto es absolutamente ilegal, no está dentro de las competencias del Contralor, un patinazo de Jorge Bermúdez. ¿Y qué dijo? Dijo que iba a ser excepcional. Pero ¿dónde está la Contraloría acá? ¿Qué fiscalizaciones ha hecho? ¿Por qué no fiscalizó? O si fiscalizó lo hizo mal o miró para otro lado. ¿Qué pasa con la Contraloría? Se requiere una explicación. Análisis sin compromisos. Opinión independiente. 8 de la mañana, 32 minutos. Se ha dado a conocer hace algunos instantes el IMASEC de mayo, el índice mensual de actividad económica. Ese es el IMASEC, o sea, el crecimiento o decrecimiento económico del país. Dice el Banco Central que cayó 2% el IMASEC de mayo en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó también 0,5%, esto es respecto del mes precedente, y cayó 2,2% en 12 meses. Este mes de mayo de 2023 registró la misma cantidad de días hábiles que mayo de 2022. La variación anual del IMASEC fue explicada por la caída de la minería. La minería se desplomó cerca de un 9% y en menor medida el comercio, que también cayó fuertemente
fuertemente. Por su parte, la caída del IMASEC desestacionalizado estuvo determinada por el desempeño, como decíamos, de la minería, lo dice el Banco Central. Ahora, de todas formas, el IMASEC no minero presentó también una baja de 1,1% en 12 meses, mientras que en términos desestacionalizados no presentó variación respecto del mes anterior. Hay que decir que este 2% negativo de crecimiento de la economía en el mes de mayo de 2023 o de crecimiento está en línea con lo que esperaba el mercado, que anunciaba una fuerte caída para el mes de mayo de 2023 de hasta 2,2%. Está, por supuesto, en el techo de esa alza, porque está en un 2% del crecimiento económico del mes de mayo. Lo que ocurre es que las cifras sectoriales que se habían dado a conocer en la semana pasada indicaban que el IMASEC venía malo, es pésimo. O sea, la verdad es que son cifras muy, muy malas para la economía nacional y que reflejan además que todo lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de recuperación económica, de que ahora sí, la verdad es que los números lo desmienten. Muy mala la situación económica desde este punto de vista del crecimiento, con esta caída del 2% es muy, muy fuerte. Seguramente durante esta jornada va a haber reacciones frente a esto. Información precisa y plural.